Muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas, y también buenas tardes a los amigos y amigas que nos acompañan otra vez en este programa que transmite su servidor Alexander Castellanos a través del Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te Daré Lo Mejor, y por supuesto desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. A Dios doy las gracias y a ustedes por prestar atención a la viva y permanente palabra de Dios. Antes de dar las direcciones acerca del mensaje de esta tarde, nos ponemos en oración, por favor. Padre Celestial, nuevamente te doy las gracias, juntamente con mi esposa y mis hijas que me acompañan. Te damos las gracias, pues, porque nos permites ser instrumentos para transmitir tu divina palabra. Gracias, Señor, por ello. Y como siempre, mi súplica es que me ayudes a ser sencillo, a ser claro, a penetrar en mentes y corazones, y que el Espíritu Santo me dirija, de tal manera que cada quien que escuche lo ponga por práctica. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador y hora de Centroamérica, yo transmito mi mensaje estoy dando el tema acerca de la adoración, y estoy en la lección 10. La semana pasada di la primera parte, o sea, el miércoles recién pasado, di la primera parte sobre el tema de la Cena del Señor. Ahora voy a dar la segunda parte de este tema. Yo quiero advertirles que sobre este tema podría pasar 10 o cuantas más lecciones se pudieran dar, pero voy a dar solamente estas dos, hoy será la segunda, y lo voy a tratar de ser lo más claro, lo más explícito que pueda, para que quede en las mentes de todos nosotros, sobre todo los cristianos, los hijos de Dios, la Iglesia de Cristo, que realmente no descuidemos este bello mandamiento como lo es acerca de la Cena del Señor. Yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que es un tema netamente doctrinal y que es tan básico, tan determinante en nuestra adoración, que no podemos descuidarlo bajo ningún punto de vista. Vamos a continuar y ahora voy a transmitirles cómo es que la Cena del Señor es una celebración que se hace con reverencia. Es una celebración que se hace con plena reverencia. Es decir, cuando estamos hablando de la Cena del Señor, hermanos, no debemos de en ningún momento tener una actitud de descuido a lo que ella significa para con nosotros. Y usted lo va a comprender mejor en la disertación que a continuación sigo presentando. Los cristianos tenemos mucho que celebrar. Por supuesto, me refiero a la Cena del Señor. Y voy a presentar 5 aspectos ahorita. El número 1 es
que celebramos la unidad que tenemos por ser un cuerpo con Cristo en medio de nosotros. Número 2, celebramos nuestra familia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la familia de Dios. Número 3, celebramos nuestras victorias. No solo la victoria sobre el pecado, sino victoria que obtuvimos en forma compartida en la cruz, sino también pues las victorias que tenemos en lo personal al andar con Él. Al andar con Él, por supuesto, cada día, porque esa es la vida del cristiano. Número 4, celebramos nuestra esperanza en la resurrección, que es nuestra liberación de la muerte. Más adelante voy a seguir hablando acerca de la resurrección. Entonces nosotros pues celebramos nuestra esperanza en la resurrección, que es nuestra liberación de la muerte. Y número 5, celebramos la promesa de su segundo advenimiento. Realmente nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar siempre esperando la segunda venida de nuestro Señor. Bueno, por eso es que estoy diciendo que es una celebración que se hace con reverencia. El volver a la cruz mediante la participación en la cena del Señor no equivale a entonar un canto fúnebre. No es eso, hermanos. Nosotros no celebramos la cena del Señor como que fuera un sepelio. No debe ser así. Jesús jamás quiso que así fuera, hermanos. Su propósito ha sido que su cena sea un momento y un lugar al que estemos volviendo frecuentemente y en el que no, o mejor dicho, en el que se nos recuerda de la fuente de nuestra redención. Por supuesto, entendemos que esa fuente es nuestro Señor Jesucristo. Desea que recordemos no solo por qué fue necesaria su muerte. Su muerte fue muy necesaria, sino también por qué es necesaria nuestra muerte al pecado. O sea, recordar pues que nuestra muerte al pecado tuvo lugar en la cruz. Es tan importante pues como recordar que su muerte tuvo lugar allí. Noten lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, celebremos, pero reconozcamos que Dios es santo y es puro, mientras que nosotros somos pecaminosos y débiles a la vez. Él no es como nosotros, pero desea que nosotros seamos con Él. Por eso es que tenemos que entender, comprender a plenitud que la cena del Señor es la ocasión perfecta para que mostremos tanto la reverencia como el gozo. Entonces, nosotros debemos acercarnos
al festín memorial, viendo en este un símbolo que nos permite participar indirectamente en su muerte en la cruz y también al mismo tiempo celebrar la victoria que obtuvo por nosotros en su paso de la cruz al sepulcro, que tenemos que entender, hermanos, un sepulcro que lo dejó totalmente vacío. Ese es el éxito. Es el éxito que hay, que ese sepulcro, desde el día que resucitó hasta el día de hoy, del presente día, pues, es un sepulcro totalmente vacío. ¿Por qué? Porque resucitó. Entonces, así, la mesa es el centro en el cual converge la adoración, el centro al cual dirigen pues nuestra atención los cánticos, las oraciones, las meditaciones de las Sagradas Escrituras del primer día de la semana. Una vez que mi mente, que su mente, o sea, que nuestra mente está ahí, puedo yo y usted reflexionar sosegadamente, estando maravillado, lleno de temor reverencial y asombrado de que Jesús pudo pagar semejante precio por mí. Y al mismo tiempo celebrar el hecho de que lo hizo, y es algo que ha sido cumplido. Cada vez pues que me acerco a la mesa del Señor, algo, hermanos, nos obliga a reconocer que Jesús tuvo que hacer lo que hizo en la cruz. ¿Por qué? Por causa de lo que yo soy, y que Él fue el único que pudo hacerlo por causa de lo que Él es. Por eso no nos queda más que alabar y engrandecer su nombre. La comunión que se tiene en la mesa del Señor es una celebración, pero también es un momento para inclinarnos, llenos de reverencia, delante de su majestad. Porque esto es precisamente lo que exalta el carácter de Dios y expresa la razón por la que Él es digno de nuestra adoración. Entonces nosotros podemos ver, pues, que el poder de la cena del Señor no reside en ningún momento en la magia que puedan tener los elementos que se usen, porque se puede llegar a pensar así, de esta manera. El poder de la cena del Señor está pues en el evento que se conmemora. Es decir, la cena es uno de dos símbolos cristianos que dirigen nuestra atención a la cruz del Señor Jesucristo. El otro es el bautismo. ¿Por qué digo que el otro es el bautismo? O sea, la inmersión en agua, el ser zambullido. La palabra bautismo, eso es. La inmersión en agua que simboliza nuestra muerte, nuestra sepultura y nuestra resurrección con el Señor Jesucristo. Estos símbolos proporcionan un medio de participar en un evento que ya ocurrió. La participación en el memorial
mantiene vivo el evento y nos permite recrearlo en nuestra propia experiencia. Cuando uno se bautiza, tiene una única participación en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Entonces, ¿por qué lo estoy comparando esta situación acá acerca del bautismo? En la mesa del Señor, en cambio, podemos participar en su muerte, en su sepultura y en su resurrección cada semana. Yo fui sumergido hace ya casi 54 años y allí fui sumergido, fui sepultado y resucité a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero la bendición que tengo y tenemos todos los cristianos es que cada primer día de la semana recordamos esa sepultura y esa resurrección que es en Cristo Jesús. Es crucial, mis estimados hermanos y hermanas, mantener vivo y activo este evento en nuestro corazón. Recibimos fortaleza de estar reuniéndonos regularmente como familia y también de estar reviviendo regularmente el sacrificio de Jesús y la victoria que tenemos con Él. Por eso es que tenemos que decir que la comunión familiar es especial. Lo es incluso la comunión con la familia física. Esto lo sabemos perfectamente. La iglesia es una familia debido al pacto que dentro de ella tienen unos con otros y con Dios. El Señor Jesucristo se refirió a su sangre como la sangre del nuevo pacto. Lo registró en Mateo capítulo 26, versículo 28. Entonces, no se puede calificar de demasiado frecuente la participación en esta comida especial del pacto y no se debe tener deseo alguno de comerla a toda prisa. No debe de procederse así de esta manera. Este es el evento que nos une y que nos mantiene juntos siendo un solo cuerpo. Por eso es que la cena del Señor no es simplemente como que fuera un ritual que se ha de llevar a cabo, sino una comida que nos une y que nos permite a cada uno tener comunión con Dios y con los demás cristianos. Por tanto, la cena del Señor, respetables hermanos y hermanas, por favor, póngale atención y cúmplalo, tal como nos dice la palabra de Dios. Debe ser parte de nuestro culto semanal de adoración, tanto como lo son las oraciones y las alabanzas. La muerte de Jesús debe seguir ocupando una posición central en nuestra adoración, así como también su resurrección y su segunda venida. Dios concibió la cena del Señor con el propósito de acercarnos, pues, cada semana a la cruz donde tuvo lugar nuestra redención y donde fue sellada nuestra victoria. Por eso es que no se puede concebir que un cristiano que dice que está cumpliendo la voluntad de Dios, el día del Señor lo ocupe para otras situaciones y descuide
el no hacer este memorial, que implica recordar precisamente la muerte de nuestro Señor, la resurrección y su segunda venida. Pero ahora nos hacemos una interrogante. ¿Cuán a menudo se ha de observar la cena del Señor? Y yo digo esto, y es tan importante definirlo, porque hay enseñanzas religiosas, no de la iglesia por supuesto, que le dan, y lo dije en la clase anterior que di al respecto de la cena, que lo hacen el primer domingo del mes, cada 3 meses o cada 4 meses, cada 6 meses o cada año. ¿Cuán a menudo se ha de observar la cena del Señor? Vamos a notar lo que las Sagradas Escrituras nos presentan. Las preguntas que más se hacen acerca de la cena del Señor tienen que ver con la frecuencia apropiada de su observancia. Algunos creen que el participar de ella cada semana sería tan frecuente que la trivializaría, o sea, le restaría importancia hacerlo cada primer día del Señor. Sin embargo, los que así piensan no parecen opinar lo mismo acerca del canto. No dicen, vamos a cantar el primer domingo del mes, o vamos a cantar un domingo por mes nada más. No piensan así acerca de las oraciones. No dicen, vamos a orar el segundo domingo de cada mes nada más. No piensan de esta manera. No te están diciendo por qué. Imagínense que la oración es tan importante, elevarla a nuestro Dios, y durante cada día el cristiano que está basando su vida en Dios, ora a cada instante. Yo lo hago, mi esposa lo hace, mis hijas lo hacen. Tenemos que hacerlo así. Entonces no decimos, no, yo voy a orar una vez por mes. En cuanto a las predicaciones, no decimos que hay que predicar una vez por mes también, o cada 2 meses, o cada 3 meses. Luego, en cuanto a la ofrenda, imagínense que diéramos una vez por mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses. ¿Cómo haríamos la obra del Señor? No pensamos así de esa manera. Entonces, jamás se ha escuchado una enseñanza decir que el sermón de cada semana podría presentarse cuando uno quiera, podría tender a trivializar la práctica de la palabra de Dios, o sea, a restarle importancia. Nunca nadie que está en el camino de Dios va a expresarse así de esa manera. Cualquier argumento que no se pueda aplicar de modo consecuente es débil. El trivializar, o sea, el restarle importancia, cualquier expresión de la adoración tiene más que ver con la actitud del adorador que con la frecuencia de su observancia. Es decir, si de repente un cristiano empieza a decir o a actuar o proceder de restarle importancia a la frecuencia de la práctica de la cena del Señor y todo lo que comprende la adoración, es porque hay que pensar que está fallando espiritualmente hablando. Si en algo ha de ser usado como norma el Nuevo Testamento, ciertamente habrá de serlo en la adoración de la iglesia. La adoración es la respuesta apropiada de todos los cristianos a la actividad de Dios en sus vidas. A los cristianos primitivos se les instruyó y se les guió
en su adoración por medio de la enseñanza apostólica. Hay todo un cúmulo de indicios que indican que se reunían cada día del Señor, o sea, el primer día de la semana para partir el pan. Esto es, para participar, pues, de la cena del Señor. Cuando el apóstol Pablo y sus compañeros de viaje llegaron a Troas, dice que se quedaron allí toda una semana, esperando la reunión de la iglesia. Se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. Noten lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El apóstol Pablo dio instrucciones a los corintios en el sentido de recoger los fondos que él necesitaba para ayudar a los pobres que estaban en Judea, y les dijo que hicieran esto en el primer día de la semana, por la obvia razón de que este era el día en que de todos modos se reunían. Noten lo que dice en 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya les había dado instrucciones sobre cómo participar apropiadamente de la cena del Señor. Ahí está comprendido esto en el capítulo 11 en una forma muy detallada. Si el tiempo me lo permite, voy a ocupar algo de este capítulo 11, dándoles pues a entender que se reunían para participar del festín en memoria del Señor. Si el reunirse una vez a la semana, cada domingo, para adorar, no es muy frecuente, tampoco lo es el reunirse alrededor de la mesa del Señor. No hallamos indicio alguno de que la iglesia primitiva hiciera de otro modo. Ellos seguían la instrucción apostólica, y también, hermanos y hermanas, debemos seguirla nosotros. Entonces, a continuación voy a, en una forma repetitiva pero necesaria, hermanos, a decir muchos de los aspectos que en estas dos lecciones les he estado presentando. Nosotros recordamos a Cristo. La cena del Señor, al igual que todo el cristianismo, se erige en torno a Jesús y a nuestro Señor Jesús crucificado. Noten lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 1 y 2. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Permítame, hermano. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que nos presenta acá? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera Corintios, esta cita la voy a corregir, es capítulo 15, versos 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá, hermanos? ¿Qué es lo que acá se nos presenta? Que Jesús dio la cena como una conmemoración a fin de ayudarles a los cristianos a recordar su muerte, su resurrección y segunda venida. Entonces, necesitamos que nos recuerde de estas tres verdades con frecuencia, porque la fe se basa en ellas y le dan sentido a la vida cristiana. Mediante el sacrificio de Jesús somos limpios de nuestros pecados. Miren lo que dice en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y tenemos esperanza de vida eterna en el cielo. Miren lo que nos expresa también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y luego vámonos a 1 Pedro 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que mediante su resurrección tenemos esperanza de nuestra resurrección. Vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 15 y ahora vamos a consultar los versos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, nosotros meditamos en estas verdades durante la cena. El sacrificio de Jesús está prefigurado tanto en el Cordero de la Pascua como en las ofrendas por el pecado de Israel. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:17, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Luego en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué he leído estos versículos? Porque como Cordero que es, ha hecho posible el perdón de los pecados de toda la humanidad mediante el derramamiento de su sangre. Por supuesto que es eficaz este perdón para toda la humanidad cuando el hombre
se somete a obedecer su voluntad, ya que evidentemente sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hubiese sido posible el perdón de nuestros pecados si el Señor Jesucristo no hubiese derramado su sangre. La profecía de Isaías describe de manera espectacular a nuestro Salvador sufrido, que vino a la tierra y se hizo sacrificio por nuestros pecados. Dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pasémonos al verso 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, ¿qué es lo que vemos, pues? Que la muerte de Jesús es proclamada cuando observamos la cena del Señor. Al participar en la cena, meditamos en su cuerpo y sangre. Damos gracias a Dios por el sacrificio y por la muerte de Jesús llevados a cabo por nuestros pecados, sabiendo que nuestro Señor resucitado venció la muerte y ahora mora en los cielos. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, hermanas, con todo mi corazón les digo, y con la gran ayuda de nuestro Dios, les pido en el nombre del Señor que seamos honestos, que seamos sinceros cada primer día de la semana. Yo les dije hace un momento que me iba a referir en una parte muy interesante del capítulo 11 de 1 Corintios, donde Pablo dio una disertación tan espectacular acerca de lo que es la cena del Señor y presentó aclaraciones sobre lo que es tomarla o comerla, pues, indignamente. Dice la palabra de Dios en el versículos 27, 28 y 29. De manera que cualquiera que comiereis este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo creo, es mi convicción, que si usted le ha puesto sumo y especial cuidado a lo que he venido explicando, que es tomar la cena del Señor indignamente, es que usted no recuerde su muerte, es que usted no recuerde su resurrección, es que usted no tenga en mente la segunda venida de nuestro Señor. Por eso, yo le digo, yo no soy con una actitud de querer vaticinar sobre malas actitudes, pero en una reunión del Señor, el día del Señor, yo puedo ver con facilidad a algunos hermanos o hermanas
que no están tomando la cena del Señor dignamente. Lo están haciendo con indignidad. ¿Por qué? Porque puedo ver en ellos que no hay una concentración en lo que se está haciendo. Hermanos, hagamos un máximo esfuerzo por pensar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en ese dolor que llevó. Usted solo póngase a pensar esa laceración de su cuerpo. Eso es duro. Usted solo póngase a pensar en el derramamiento de esa sangre, que no llevó él ningún pecado en su vida, en su humanidad, pero que lo hizo por nosotros. Pero piense inmediatamente cuando está en ese recordatorio que Él venció el poder de la muerte, que Él resucitó, y porque resucitó, lo hacemos en memoria, perdón, lo hacemos en memoria de un Cristo vivo. Eso es lo mejor. Y también no deje de recordar que el Señor vendrá por segunda vez. Ese es el Maranata. El Señor viene. Nunca se debe de alejar de nuestras mentes esa segunda venida del Señor. Y la cena del Señor nos sirve para tener en mente que Él vendrá. Ahora, ¿a qué nos mueve el saber que el Señor vendrá por segunda vez, hermanos y hermanas? Nos mueve a tener una vida de recato, a tener una vida de obediencia a nuestro Señor. Nos mueve a estar bien delante de Él en todo momento y en toda circunstancia. Por eso nosotros tenemos que hacer máximos esfuerzos por estar haciendo la voluntad de nuestro Señor. Y no olvidemos que el día que el Señor venga, si estamos vivos, Él nos va a transformar y nos llevará. Le recibiremos en las nubes. Si estamos en la tumba, nuestro cuerpo va a resucitar con un cuerpo transformado totalmente. Y no olvidemos que esperamos la segunda venida de nuestro Señor, porque vamos a estar eternamente con Él. Por los siglos de los siglos y los siglos y los siglos. Es una frase que no tiene fin. Hermanos, hermanas, Dios bendiga a cada uno de nosotros, comenzando por mí, por cada uno de ustedes, que nos bendiga a hacer lo mejor delante de Él. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy por haberme dado la oportunidad de presentar este mensaje que sirva de mucha ayuda para la hermandad en todas partes. La hermandad, pues, que se beneficie de esta gran bendición que tenemos de participar de la mesa del Señor, porque es en memoria de mí, como Él lo dice. Padre Celestial, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.